Buenas noches, amados hermanos. Qué bueno saludar a la familia El Camino Sur en nombre de sus pastores también, Eduardo y Julie. Sabemos que a pesar del tiempo que hemos estado viviendo, hemos tenido conocimiento de que ustedes han sido muy especiales con sus pastores. Y por eso hoy le damos gracias al Señor por tener gente maravillosa alrededor de ellos en medio de esta circunstancia. Pero quiero decirte que a pesar de lo difícil que es este momento para ellos, sabemos que Dios no ha perdido su poder. Dios sigue siendo Dios, y por eso en esta noche es un buen tiempo, porque sé que el Señor trae una palabra de aliento, una palabra que va a bendecir nuestras vidas como siempre lo hace. Y bueno, gracias le doy al Señor por esta oportunidad. Quiero que me acompañen al libro de Salmos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y mientras ustedes van buscando este texto, quiero decirte que la gente por lo general siempre anda buscando en algo que los satisfaga, en esa vida plena que quieren tener. Lo que no saben ellos es que Dios nos creó a nosotros en la parte espiritual para que tuviéramos una vida plena, una vida llena de gozo, una vida llena de contentamiento, una vida llena de prosperidad. Y eso es lo que no ha descubierto el hombre. Por causa del pecado, esto fue, fragmentado, fue algo que rompió con el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Pero bueno, a veces vemos que las personas están en esa búsqueda insaciable, en esa búsqueda donde ellos pueden o no han podido encontrarla, porque siempre la buscan en pozos, en cisternas que no dan el fruto, que no dan lo que Dios ha determinado para sus vidas. Pero si hay un libro en la palabra del Señor que habla acerca de todo lo que tiene que ver con la parte
de la vida plena es el libro de los Salmos. Es un libro que se caracteriza porque habla de una relación de un Dios cercano a su pueblo y un pueblo cercano a su Dios. Habla de esa experiencia que a través de los escritores nosotros podemos ver el plasmar de su corazón. De hecho, cuando uno está en un momento difícil o en un momento, digamos, de angustia o está en un momento de alegría, por lo general nos remitimos al libro de los Salmos. Y este libro se caracteriza porque es Dios, porque es un libro que fue escrito en relación, como te dije anteriormente, en una relación de pacto, en una relación de alianza. Y esta noche yo quiero que tú tengas claro esto, que tú eres un hijo y una hija de Dios, que tú estás en pacto y por lo tanto Dios está comprometido, o sea, comprometido de manera personal al estar con cada uno de nosotros buscando o dándonos más bien, dándonos todo aquello que nosotros necesitamos para tener esa vida plena. Y bueno, si ya encontraste el texto que es Salmos capítulo 1 versículos del 1 al 3 es nuestro estudio, pero vamos a leerlo todo, ¿verdad? Y para tener una idea clara de lo que el Señor nos quiere decir. Y dice la palabra en Salmos capítulo 1 versículo 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en las congregaciones de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y es interesante porque este primer libro, o más bien este primer capítulo del Salmo 1, es como el inicio, es el abreboca, que tú y yo tenemos que tener claro bajo esta dispensación que estamos, que es una dispensación de gracia, ¿verdad? Porque ya Cristo ha muerto en la cruz del Calvario y entonces nosotros miramos después de la cruz. Y este Salmo es el inicio de todo el libro y hay que tenerlo en cuenta porque hay una palabra muy interesante que arranca y dice bienaventurado. Así que cuando tú lees el libro del Salmo que aparece en el Antiguo Pacto, debes mirarlo desde la perspectiva de la dispensación en la cual te encuentras y en cuál nos encontramos en un mejor pacto, en el pacto de gracia, ¿verdad? Porque de gracia hemos recibido lo que nos ha sido dado, lo hemos recibido de gracia. Así que entonces este libro de Salmos se caracteriza porque nos lleva a las alturas cuando está en uno de los autores plasmando la palabra del Señor en gozo, en prosperidad, que todo sale bien, pero también nos lleva a esa parte, digamos, llana, plana, cuando se encuentra en desesperación, cuando se encuentra en angustia, cuando ha pasado por un proceso de dolor. Y esto es lo interesante, o sea, descubre más bien el corazón del hombre que siempre tiene presente que está en pacto. No importando los altibajos emocionales, no importando las circunstancias por las cuales esté viviendo, él debe tener presente que está en pacto, como tú debes de tener presente que estás en pacto. Así que entonces el mensaje central del libro de Salmos es nuestro Dios reina. Cuando nosotros tenemos claro esto, ya lo leemos de otra perspectiva, porque ellos no tenían claro todavía cosas como por lo menos cuando moría alguien, dónde reinaba o dónde quedaba la vida de esa persona, dónde estaba el alma de esa persona. Y entonces trataban del tema de lo que era el Seol, ¿verdad? Ellos consideraban el Seol, o sea, no tenían claro todo lo que tú hoy y yo tenemos como claro, porque ya
sabemos que estamos en un mejor pacto. Así que entonces, este libro es un manual de instrucciones de cómo debe ser nuestro andar como creyentes, de cómo debe ser nuestra vida cuando sabemos que la hemos depositado en las manos del Señor. Y me encanta porque son principios divinos para el pueblo de Dios, por el Dios del pueblo. Son principios divinos para el pueblo de Dios, por el Dios del pueblo. Es decir, un Dios cercano, un Dios que está viviendo ahí contigo a través de la presencia del Espíritu Santo, las circunstancias que tú puedas estar viviendo. Así que para vivir la vida plena, una existencia de calidad, más no tiene nada que ver con el tener, sino con el ser. Cada vez que nosotros hablamos de vida plena, estamos pensando en lo que tenemos, o estamos pensando que para tener una vida plena, pensamos en aquello que no tenemos y que pensamos que al tenerlo vamos a tener una vida plena. Pero hoy tú y yo tenemos una vida plena. De hecho, el texto de este mensaje es vida plena. En Dios tenemos una vida plena. Y esto tiene que ver, ¿por qué tiene que ver con lo que somos? Claro, porque hoy tenemos una identidad, hoy somos hijos, hoy estamos sentados, dice la palabra en Efesios capítulo 1, que Dios nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales juntamente con Cristo. Es decir, que nuestra posición es una posición espiritual, es una posición de privilegio. Entonces, pastora, si yo no tengo una casa o no tengo un bien material, tengo una vida plena. Claro, porque no se trata del tener, sino del ser. Cuando tú descubres que eres pleno, porque la esencia tuya es hijo de Dios, caminaremos por esta vida, caminaremos por desiertos, caminaremos por abundancia, caminaremos cuando las olas, el viento sea impetuoso y golpee nuestra vida, pasemos por momentos de dolor como pasemos por momentos de alegría. Sabemos que somos hijos de Dios, y eso es lo que nos da la certeza a nosotros de que nuestra vida no termina aquí, nuestra vida trasciende porque somos seres espirituales. Así que lo primero que vamos a ver en esta noche es que el libro de Salmos determina algo, y es que Dios es quien determina lo que somos. Dios es quien determina lo que somos. Y arranca con la palabra bienaventurado. Creo que este salmo es tan estratégico porque te está diciendo algo en un tiempo que ellos no lo tenían claro, pero que tú y yo sabemos que ya lo tenemos claro porque somos hijos de Dios, somos personas bienaventuradas. Así que ahí donde tú estás, en tu casa, tú puedes decir, yo soy un bienaventurado, porque no se trata de las circunstancias que estás viviendo, sino de la esencia, de lo que tú eres, y en este caso tú eres hijo de Dios. Entonces, esta palabra, este salmo no es solamente la palabra bienaventurado, no es solo una palabra que comienza con este salmo, sino que en ella está la esencia de la promesa dada para aquellos que somos justos, que leemos y meditamos en la palabra del Señor. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque somos justos. Dice que nosotros somos justos por causa de la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y que nosotros por la fe, al recibir y al creer que Cristo murió por nuestros pecados, fuimos justos. Es decir, Dios imputó todo el pecado de la humanidad sobre Jesús, y al imputarlo nosotros fuimos justificados. Por eso podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. Ahora, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Esta palabra proviene del término griego makarios, que denota a una persona de la cual Dios se ocupa de forma personal, a fin de que esté totalmente satisfecha, completa y bendecida. Por eso somos bienaventurados. Dice la palabra que la vida de Dios, es decir, el Zoe de Dios, la esencia de Dios, vive en cada uno de nosotros.
Ya nuestra vida no nos pertenece, ahora le pertenece al Señor. Y tenemos una clase de vida que difiere de la vida de hombres mortales que están en esta tierra. Hay personas que tú y yo conocemos que son personas vivientes, pero muertas espiritualmente. Y lo que trasciende, vuelvo y te lo repito, es que nosotros estamos vivos de manera espiritual. Es decir, la esencia por la cual yo estoy aquí presente y que tú estás presente y que tú dices, bueno, pero es que el cuerpo es el que me da aliento de vida. No, lo que te da a ti aliento de vida y lo que sostiene a tu cuerpo, a esta estructura física, es tu espíritu. Por eso es que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros trascendemos. Recuerda lo que dice Pedro. Pedro dice que tú y yo somos peregrinos. Es decir, nosotros no estamos aquí para vivir eternamente. Nosotros estamos aquí de paso. Y al estar de paso quiere decir que nosotros tenemos un destino, tenemos un fin. ¿Y cuál es ese fin? Estar en la presencia del Señor todos los días para contemplarle, para mirarlo cara a cara, para estar en comunión con Él. Eso es lo que quiere decir la palabra Macarios, la palabra bienaventurado. Es decir, que Dios se ha ocupado de manera personal a fin de que tú estés completamente satisfecho, completo y bendecido. Se define también aquel que, es aquel que Dios le rodea, como esa columna de fuego en medio de las circunstancias que puedas estar viviendo. No es lo mismo, mis amados, pasar por un momento difícil teniendo a Dios que no teniendo a Dios. Ustedes ven a las personas que no tienen a Dios en su corazón, son personas que son inseguras, que son temerosas, que son personas que viven con miedo, que no saben qué puede pasarles. En cambio, tú y yo sabemos, vivimos confiadamente. ¿Y por qué vivimos confiadamente? Porque Dios habita en nosotros, porque somos espirituales. Así que una persona bienaventurada es aquella que se encuentra satisfecha en cualquier circunstancia que pueda estar viviendo. Nosotros no vivimos de la alegría que determina el mundo. Bueno, yo estoy alegre porque tengo un carro, o yo estoy alegre porque me salió algo que yo quería que me saliera así. No, nosotros no vivimos de esa alegría, porque esa alegría es la que el mundo te puede arrebatar. Nosotros vivimos de un gozo. ¿Y cuál es ese gozo? Que no importando que pasemos por momentos difíciles, sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y qué maravilloso es esto. Así que entonces vemos que hay personas que quieren encontrar este gozo, esta satisfacción fuera de Dios. Y es el caso, hay muchos casos en la Biblia, pero es el caso de la mujer samaritana, de esa mujer que tiene un encuentro, o más bien Jesús tiene un encuentro con ella en el Evangelio de San Juan capítulo 4. Dice que ella llegaba al mediodía a tomar agua de un pozo y Jesús está ahí sentado. Y luego entonces ella comienza, Jesús le abre como esa conversación y ella está conversando con Jesús, pero lo que la gente podía ver de ella era que no era una persona bienaventurada. Era una persona que había sido fracasada o tenía fracasos emocionales, porque había adquirido o había tenido 5 relaciones, pero de esas 5 relaciones eran un fracaso. Estaba insatisfecha porque estaba socavando su parte emocional, estaba sacando de un pozo que no le pertenecía. Y le dice Jesús, bien has dicho, porque él le dice, tráeme a tu esposo, y ella le dice, Señor,
yo no tengo esposo. Y le dice el Señor Jesús, bien has dicho, porque el que ahora tienes tampoco es tu esposo. Es decir, emocionalmente, ella estaba buscando la satisfacción de tener una vida plena, pero ¿dónde lo estaba haciendo? En el pozo del mundo. Ese pozo que no te puede satisfacer, ese pozo que no puede saciar tu sed, ese pozo que antes tú crees que te está dando cosas, pero lo que está haciendo es demandándote, está sacándote más, porque son cisternas rotas, cisternas vacías. Y Jesús se encuentra precisamente con ella. Pero luego de pasar de esta mujer, luego de pasar de un momento agrio y ácido, porque dice que deja su cántaro y corre al pueblo y le dice a la gente, miren, creo que he encontrado al Mesías. Ella tiene un encuentro personal con Jesús, y de pasar de cisternas rotas, de pozos que no tenían en lo que le podrían saciar a ella, pasa a la vida plena, porque encuentra el río de vida. Ese río de vida que llegó un día a tu vida y que llegó un día a mi vida. Así que hoy te está diciendo el Señor, tú eres una persona, tú eres mi hijo y tú eres bienaventurado, porque tú estás, o más bien yo estoy contigo. Aunque pases por las aguas, yo estoy contigo. Aunque pases por el fuego, yo estoy contigo. Y cada vez que veas o que vivas una circunstancia en tu vida, ten en cuenta que tú eres bienaventurado. El segundo aspecto es que el Señor dice que experimentamos en este aspecto, en el Salmo 1, experimentamos la vida plena como resultado de meditar en la palabra de Dios. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley medita de día y de noche. Ahora bien, cuando nosotros vemos esto de meditar en la ley, o de ser que somos bienaventurados, y por ser bienaventurados, nosotros tenemos la bendición de meditar en la ley. Dice que ya la palabra no está fuera de nosotros, sino que ahora la palabra mora en nosotros, porque la palabra es una persona, y en este caso es Cristo Jesús. Y esta palabra lo que nos hace a nosotros es discernir. El único que tiene el poder, o que tiene la capacidad más bien, de discernir, de poder decidir entre el pecado o no, somos nosotros los hijos, porque las otras personas están condenadas. Y una característica en este versículo, del versículo 1 del Salmo 1, dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Y te da 3 características. Dice que consejo, que anduvo y que no se ha sentado en sillas de escarnecedores. Son conductas de personas. No está hablando del impío o de los malos como tal. Dice del camino de los malos. Es decir, que la capacidad que tú y yo podemos tener para discernir, algo incorrecto de lo correcto, es porque tenemos al Espíritu Santo. Y de hecho Jesús, el Señor, en el libro de Deuteronomio, dice que el Señor nos expone 2 caminos. Y dice, este es el camino que yo te expongo, escoge hoy. Dice que uno es el camino de la vida, y el Señor no solamente se queda ahí. Él es tan maravilloso que nos sopló la respuesta. No es como para que nosotros dijéramos, bueno, pero ¿cuál camino voy a coger? No, ¿cuál camino no? Él te dice, yo prefiero y te sugiero en amor que tú escojas el camino de la vida. Y al escoger el camino de la vida, te está dando a entender que hay un camino malo. Y ese camino malo es caracterizado por 3 cosas. En el versículo 1 dice, que no anduvo en consejos de malos. O sea, que toda persona que tú esperas que te dé un consejo, tienes que tener en cuenta que si ese consejo te desvía de los planes y propósitos de Dios. Si te llegase a desviar de esos planes, entonces no lo tomes, porque tú tienes la capacidad de elegir. Yo tengo la capacidad de elegir. Luego dice, ni estuvo en camino de pecadores. Es decir,
aquellos que tienen una forma o estilo de vida que está completamente alejada de los principios y la palabra de Dios. O sea, Dios te está colocando como esas alertas en la vida para que tú tengas en cuenta. Y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, que es una persona espiritualmente muerta. Son esas personas que te dicen, ¿tú por qué vas a vivir así? ¿Y tú por qué vas a aplicar los principios de la palabra del Señor? Y eso que Dios no está contigo y mira lo que te pasó. O sea, son personas que siempre, de una manera, digamos, sutil, tratan de que tú salgas de esos principios de la palabra del Señor. Así que esto es una alerta. Es algo que te bendice, pero también es como un alto donde tú puedes hoy examinar cómo estás conduciendo tu vida. Si la estás conduciendo bajo los principios o valores de este mundo o la estás conduciendo bajo el principio de la palabra del Señor. Pero Dios te está diciendo, tú eres una persona bienaventurada. Y lo que espera el Señor en esta noche entonces es que tú puedas meditar en esa palabra. Que tú puedas decir, Señor, gracias, porque yo estoy meditando en tu palabra. Así que aquí dice que, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, es un deleite. No está diciendo, yo vivo conforme a la ley de Jehová. Una cosa es por imposición, una cosa es que tú tengas una vida ritual religiosa, que sea porque, bueno, ya chulié que oré, ya chulié que leer la Biblia, ya chulié que di los diezmos y ofrenda. No se trata de eso. Se trata de una vida de deleite. Una vida que no importando, vuelvo y te lo repito, lo que estés viviendo, tú sabes que tú tienes un estilo de vida muy particular. Entonces tú te deleitas en el Señor, tú te deleitas en la palabra, no por la estructura religiosa, sino porque para ti es un deleite orar, para ti es un deleite alabarle, cantarle, bailarle, gozarte en su presencia, llorar también, gemir. Para ti eso expresa la esencia de lo que tú eres, contrario a la vida de un impío, es decir, de aquel que no tiene a Dios en su corazón, que te dice, vive así, solo hay una vida y hay que disfrutarla. O personas que pueden decir, esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero. No, recuerda que todos vamos a comparecer delante del Señor. Obviamente nosotros como hijos de Dios para adquirir corona, pero va a haber un juicio para aquellos que el Señor le va a decir, bueno, ¿qué hiciste con tu vida? Y no le van a decir, bueno, yo viví 70, 80, 30, 20 años aquí en la tierra e hice con mi vida lo que yo quería. Porque recuerda que la vida no le pertenece, la vida solo le pertenece a Dios. Por eso vamos a comparecer delante de Él. Entonces, este tipo de valores en los cuales nosotros, el mundo hoy te está ofreciendo, son deleites, digamos que pueden ser como muy atractivos a tus ojos, pero dice la palabra que son deleites temporales, que son deleites que producen muerte, no te producen vida. Entonces, más que un hacedor de la ley, nosotros nos deleitamos en la ley. ¿Y por qué nos deleitamos en la ley? Porque sabemos que la ley, o en este caso es la palabra, y la palabra es una persona. Así que cuando yo estoy al lado de una persona, yo comparto con esa persona, yo le hablo a esa persona me habla. Es lo que hace la palabra del Señor. ¿Por qué eres bienaventurado? Porque tú estás en este mundo, pero no estás solo. Dice el Señor que Él se iría, pero dejaría a otro, al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos guiara a toda verdad, para que encontráramos la revelación de quién realmente es el Señor. Recuerda que ahora tu vida es plena porque el pleroma de Dios habita en cada uno de nosotros. En el antiguo pacto Dios se revelaba por nombres y de manera, digámoslo así, como parcial. Es decir, si tú necesitabas que Él fuera tu proveedor, entonces Él se revelaba como el Dios Jireh, Dios proveedor. Pero
Ahora tú tienes al proveedor, tú tienes al que levanta tu cabeza, tú tienes al que pelea tus batallas, tú tienes al que sana tus enfermedades y tus dolencias, tanto físicas como emocionales. Tú tienes al todo Dios, lo tienes ahora viviendo en ti. Por eso decimos que tenemos el pleroma, o sea, la vida de Dios, esa vida Zoe, fluyendo a través de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta estos dos caminos, mis amados. El camino del bien y el camino de los malos. Tenemos la capacidad ahora de decidir qué camino nosotros podemos tomar. Pero dice que el justo, por eso es que la palabra nos dice que el justo por la fe vivirá. Cuando yo confío en Dios, cuando yo declaro por fe que la palabra de Dios obra en mi vida y todo lo que hace el Señor obra para bien en nosotros, así nosotros no entendamos por qué estamos pasando por circunstancias, dice que todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor. ¿Y cuántos de los que estamos aquí amamos al Señor? Yo sé que muchos, porque sé que Camino Sur tiene unos excelentes pastores, apasionados por Dios, que enseñan la palabra, que enseñan la doctrina. Entonces, tú tienes vida plena. Tú tienes vida plena. Yo quiero que tú repitas conmigo en esta noche: Señor, yo tengo vida plena. Estoy tan agradecido porque no se trata de lo que tenga o no tenga. Se trata de la esencia, de lo que tú has hecho en mi vida. Por eso te doy gloria, honra y alabanza. Así que entonces, el Señor está hablando de esa vida plena. Y bueno, la mayoría de los salmos los escribió el rey David, ¿verdad? Y si tú ves a David vivía un sinnúmero de circunstancias, vivió un sinnúmero de circunstancias en las cuales tú y yo no podemos estar aceptos. Recuerda lo que dijo el Señor: en este mundo ustedes van a tener aflicción, pero recuerden, yo he vencido el mundo. Y tú ves que él pasó por momentos dolorosos como la pérdida de un hijo, momentos de dificultad, de angustia, cuando ve que su hijo Absalón va en contra de él, que se levanta con una parte del pueblo. Viste momentos de alegría y de gozo cuando él decía: Señor, para mí es un deleite estar en tu presencia, que es mejor estar en tu presencia que 1000 días o 1000 años fuera de ella. Y tú lo ves en todos esos visajes emocionales que tú y yo podemos estar viviendo. Pero si hay algo claro, es que la palabra lo declara, y es que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y que en el momento de enfrentar las circunstancias, por muy dolorosas que fueran, él siempre recurría a Dios. Y esto es lo que nos quiere enseñar el Salmo. Y por último, vemos que como resultado de saber cuál es nuestra posición, nuestra vida es totalmente plena. Mira lo que dice el versículo 3. Porque como somos bienaventurados, ¿verdad? Y como nos deleitamos en la palabra del Señor, no hacemos la palabra del Señor, sino que nos deleitamos. O sea, no la hacemos por obligación o por lo religioso, sino porque sabemos que Dios está con nosotros, que es un deleite hablarle a Él, que es un deleite el escucharle a Él. Entonces, somos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, en estos dos te expliqué los dos puntos primeros. Entonces, como resultado de eso, yo voy a tener una vida próspera. ¿Y cuál es esa vida próspera? Parece ser que este árbol, dice, porque será como árbol plantado. No era un árbol que estaba dentro de un jardín, sino que fue trasplantado. Nuestras vidas fueron trasplantadas del desierto, de cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por el Espíritu Santo fuimos trasplantados al huerto divino, al jardín de Dios, ¿verdad? Y ahí en ese jardín dice que fuimos trasplantados junto a corrientes de agua. Y esas corrientes de agua precisamente es la palabra, precisamente es la presencia del Espíritu Santo
ahora morando en nosotros, que fluye a través de nosotros, a través de nuestro espíritu, para que tú y yo podamos tener una vida plena. Entonces, cuando nosotros vemos esto, también dice la palabra que da su fruto en su tiempo. Es decir, no es un árbol que todo el tiempo está dando fruto. Eso lo vemos nosotros en lo natural. Nosotros vemos que hay árboles como el de mango, ellos tienen como su temporada, tienen su cosecha. Pero este fruto, ¿qué es lo que caracteriza a un fruto? El fruto es la esencia de lo que es la semilla. En este caso, si es de mango, tú esperas recibir mango. Tú no vas a esperar recibir ni manzana ni pera. Ahora, ¿cómo se da cuenta los que están afuera de la semilla que tú sembraste? Bueno, cuando germine esta plantita, se convierta en un árbol, y aún cuando dé vestigio y parezca ser mango, tú te darás cuenta cuál es el fruto. O sea, tú te darás cuenta realmente cuál es ese árbol o esa semilla que tú plantaste. ¿Por qué? Por el fruto. Entonces, este fruto habla de todo aquello que el Señor está haciendo en nuestra vida. De todo aquello, dice la palabra, que nosotros, más el fruto del Espíritu, o sea, la esencia de nosotros es espiritual. La esencia de nosotros, ¿cuál es? La evidencia de que nosotros somos hijos de Dios es por el fruto. Dice que es gozo, paz, ¿verdad? Amor, que somos benignos, que somos templanza. Dice que contra tales cosas no hay ningún argumento, no hay nada que nos pueda separar del amor del Señor, ¿verdad? Dice, y su hoja no cae. Cada vez que nosotros tenemos una plantita, tú ves que a veces las plantitas tienen hojas que se ponen como amarillitas. Y bueno, lo que inmediatamente nosotros hacemos, ¿qué es? Verter agua sobre esa plantita. Y vemos que la hojita va tomando como vigor, está tomando como fuerza, como aliento. ¿Por qué? Porque el agua la hace vigorosa, ¿verdad? Revitaliza a esa planta. De la misma manera, nosotros podemos tener circunstancias en nuestra vida que pueden que nos sentamos abrumados, nos sentamos angustiados, deprimidos, ¿verdad? O en ciertas circunstancias. Pero ¿qué es lo que nos da vigor? ¿Qué es lo que nos levanta a nosotros nuestra cabeza? ¿Qué? La palabra del Señor. Por eso es un deleite estar leyendo la palabra del Señor. Dice que nosotros recobraremos ánimo como las águilas. Volaremos alto en medio de nuestras circunstancias. Y eso lo hace la palabra del Señor. Y dice, y todo lo que hace prosperará. A veces creemos que prosperar es nada más la parte económica. Y no, realmente la palabra prosperar es cuando tú tomas como un aliento, ¿verdad? Aquello que te vigoriza, aquello que te hace salir adelante en medio de tus circunstancias. Entonces, tú eres una persona próspera, porque si yo te preguntara a ti en esta noche que si has pasado por momentos difíciles, creo que más de uno levantaría su mano, ¿verdad? Que tal vez creías que hasta aquí ibas a perecer, que pensabas en todo lo negativo, pero algo llegaste a la palabra, leíste la palabra, meditaste en la palabra, y ella fue haciendo algo que te iba dando como ese vigor que nace de adentro hacia afuera. Y luego que tú pasas el momento de la dificultad y miras hacia atrás, tú dices, Dios mío, ¿cómo pasé esta prueba? Pensé que iba a morir, pensé que iba a desfallecer. ¿Y por qué no desfalleciste o por qué no moriste físicamente? ¿Por qué? Porque la palabra fue la que te sostuvo en ese momento. Entonces, todos nosotros pasamos de este lado, ¿verdad? Estamos frente al mar rojo y uno dice, Dios mío, ¿cómo voy a pasar? Pero una vez que pasas el mar, que la circunstancia se abre y estás del otro lado, tú dices, ¿cómo pasé? Y a veces no sabemos ni cómo, porque estamos sostenidos, a veces ni caminamos en medio de las circunstancias, porque el Señor es el que nos toma en sus brazos y nos hace caminar, nos hace que el dolor, el proceso sea menos angustiante para nuestra vida. Así que
Cuando tú ves lo que es una vida plena es saber que Dios atiende cualquier necesidad, ponle el nombre que sea, que Dios satisface esa necesidad. Y el mundo sabemos que está arruinado por el pecado y que hay muchas personas vivas pero muertas espiritualmente, andando por este mundo, caminando por este mundo, tal vez hablando contigo, pero que no tienen ninguna esperanza, porque ellos no han sido vivificados en su espíritu. Así que una vida plena es cuando tú sientes que estás satisfecho por lo que Cristo ha hecho contigo, por lo que sabes quién habita dentro de ti. Así que en esta noche, mis amados, quiero orar y vamos a levantar una oración en esta noche. Padre amado, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor amado. Gracias, Padre, porque sé que tú estás con ellos, que tú eres la respuesta a cada necesidad, Señor. Hoy a través de tu Espíritu Santo, ábrale, alúmbrale los ojos de su entendimiento para que ellos puedan comprobar la grandeza y el poder del Dios grande que tienen, Señor amado. Hoy coloco delante de ti, Padre amado, a sus pastores, Señor. Coloco al pastor Eduardo, a la pastora Julie, a su familia, Señor, a sus hermanos, a su mami, Señor amado, a su hija, Padre, a la nieta, Padre, de la familia Tíquez González, Señor amado. La coloco delante de ti porque sé que tú estás alrededor de ellos, que tú estás con ellos, Señor, en este momento, Padre. Y como tú eres el Dios de toda consolación, hoy clamamos a ti, Padre, para que tu consuelo satisfaga, Señor, este momento doloroso, Señor amado, para que tú les reconfortes, les animes, les vigorices, Señor amado, para que tú les prosperes en medio de estas circunstancias, Señor amado. Porque sé, Padre, que si hay algo que podemos darte gracias, aquellos que tuvimos el privilegio de conocer al hermano Luis, es que él dejó un legado, Señor, en sus hijos. Y hoy hemos visto cómo ese legado permanece, Señor. Permanece a través del ejemplo de la pastora Julie, Señor amado. Permanece en el ejemplo de Brandon, de Alejo, de Nicole, de su mami, de la hermana Miriam, Señor amado. Eso no significa que no nos dolamos. Sí, claro que nos dolemos, Señor amado. Pero hay un consuelo. Y ese consuelo es el saber que un día, Dios amado, aparte del que tú estás con ellos ahora, dándole la fuerza y el vigor, un día nosotros nos vamos a encontrar con todos los santos, Señor, con todos aquellos que han partido, Padre de la gloria, a tu presencia, Señor. Que tenemos un cuerpo glorificado, donde la enfermedad, el dolor, la tristeza, el llanto, ya no tendrá más parte ni arte en nuestras vidas. Porque sabemos que en ti estamos completos, Señor. Y hoy te doy gracias porque tu poder sigue fluyendo, porque tu poder nos sigue animando, Señor, y tu palabra nos anima y nos da ese vigor para seguir adelante, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que, mis amados, qué bueno por este medio el poder saludarles y decirles, estos son tiempos de bendición. Estamos marcando una nueva temporada. Sabemos que nuestro Dios viene y viene pronto. Así que Dios no te ha desamparado, Dios no te ha abandonado, Dios está contigo. Recuerda, tú eres iglesia, yo soy iglesia, nosotros somos iglesia y somos familia. Dios les continúe bendiciendo y un abrazo de parte también del pastor David. Dios les bendiga y Dios les ama.